Bienvenidos al curso de Geometría, hoy 8 de julio de 2020 y nuestro tema es semejanza de triángulos para el sexto grado de primaria. ¿Cuándo son semejantes? Dos triángulos son semejantes si se tiene la misma medida angular interna y los lados que se oponen son proporcionales. Medida angular quiere decir que los ángulos sean iguales. O también cuando los lados que se oponen son proporcionales. Quiere decir que AB es igual a PQ. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. ¿Por qué? Porque los lados son proporcionales, o sea que la misma medida, y tienen los mismos ángulos internos. Criterios de semejanza. Empecemos con el caso 1, que es AAA, que quiere decir ángulo, ángulo, ángulo. Dos triángulos son semejantes si sus dos ángulos internos del primer triángulo, o sea de este, son igual de medida que los dos ángulos internos del segundo triángulo. Tenemos alfa, alfa, beta, beta. Son iguales. Entonces podemos aplicar acá el caso número 1, ¿no? Que es ángulos iguales. Por eso se dice que AB va como numerador y PQ va como denominador. BC va como numerador y QR va como denominador. Y AC va a ir como numerador y PR va como denominador. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Criterios de semejanza. Caso 2. LAL, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si un ángulo del primer triángulo es de igual medida que un ángulo del segundo triángulo. Observamos, son iguales. Y los lados que lo determinan son respectivamente proporcionales. Y tenemos AB, tenemos PQ. Tienen la misma proporción. Entonces se cumple que AB va a ir como numerador y PQ va a ir como denominador. AC va a ir como numerador y PR va a ir como denominador. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. ¿Por qué? Porque comparten el mismo ángulo, son iguales, y los dos lados, o sea, este lado, son respectivamente proporcionales. Continuamos con los criterios de semejanza. Caso número 3. LLL. Lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si los tres lados del primer triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados del segundo triángulo. Primer triángulo, observamos, son iguales. Se puede decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Entonces se cumple que AB es numerador y PQ es denominador. BC es numerador y QR es denominador. CA es numerador y RP es denominador. Entonces ABC, el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Para poder desarrollar un ejercicio de criterios de semejanza debemos observar y comparar con cada uno de los tres criterios mostrados.
Observemos nuestro ejemplo. Tenemos dos triángulos, pero nosotros tenemos que observar, comparar. Observamos que ambos tienen la misma medida. Acá, un ángulo. Es un ángulo rectángulo. Y la medida acá es 90 grados, acá también es 90 grados. Hasta ahí va igual. Seguimos observando y vemos que también tienen un ángulo alfa. Entonces, por lo tanto, tienen dos ángulos semejantes. Tienen 90 y tienen alfa. Por lo tanto, se va a aplicar el primer caso, que es ángulo, ángulo, ángulo. Una vez ya identificado la semejanza, vamos a trabajar en forma proporcionada. ¿Qué quiere decir? Que AB va a ir como numerador y PQ va a ir como denominador. Igual a BC, que es X, como numerador, y PR, que es 3, que va a ir como denominador. Una vez ubicadas nuestras proporciones, reemplazamos valores. AB es 12, PQ es 4, igual BC es X y PR es 3. Una vez que ya tenemos nuestros valores, vamos a multiplicar en forma de aspa. Se va a multiplicar el 12 por el 3 y el 4 por la X. Entonces diríamos 12 por 3 va a ser igual a 4 por X. Desarrollamos nuestra ecuación. 12 por 3 nos sale 36. Despejando X, 4 pasa a dividir a 36. Entonces vamos a obtener que X es igual a 9 metros. Continuamos con el siguiente ejemplo. Nos dicen si AC es paralelo a PQ. AC paralelo a PQ. Observamos nuestro triángulo y nos damos cuenta donde está denotado con P forma un ángulo y donde está denotado con A también hay otro ángulo. Lo mismo sucede en Q, en C y en B. Pero P y A son el mismo ángulo, igual que Q y que C. El ángulo que va a ser diferente va a ser el de B. Observemos. He denotado los ángulos de P y de A, como son iguales, con el símbolo alfa. Y el ángulo de Q y de C lo he denotado con el símbolo beta. Y el ángulo que se encuentra en el punto B, en el vértice B, lo he denotado con el símbolo teta. Entonces ahora ya podemos resolver nuestra proporción. Cada vez que tengamos un triángulo similar a esto, vamos a realizar de esta manera nuestra proporción. X va a ser numerador y 30 va a ser denominador. Esto va a ser igual a 4, que está acá, en este caso es 4A, y la suma de estos dos, 4 más 2 sería 6, va a ir como denominador. Acá tenemos 4A como numerador y 6A como denominador. Podemos eliminar A. Como también podemos sacar mitad de 6 y mitad de 4. Mitad de 6, 3. A con A se van. Mitad de 4 sería 2. Ya tenemos X sobre 30 igual a 2 tercios. Ahora vamos a realizar nuestra proporción. Vamos a multiplicar 30 por 2 y X por 3. Ahora que ya tenemos nuestra ecuación, vamos a despejar X. 30 por 2 sería 60. X queda sola, 3 pasa a dividir. Entonces nos quedaría 60 entre 3 igual a X. 60 entre 3 igual a 20 centímetros, que es el valor de X. Observemos el siguiente ejemplo. Un árbol de 600 centímetros de altura proyecta una sombra de 300 centímetros. Calcula la altura de una persona que tiene 80 centímetros de sombra.
Como vemos en nuestros gráficos, las sombras que proyecta el árbol y la sombra que proyecta el hombre. Quiere decir entonces que acá va a ir 300 y acá va a ir 80. Y 600 es la altura que proyecta el árbol. Entonces no tenemos la altura del hombre. Entonces nuestro gráfico va a quedar de esta manera. No tenemos la altura. Este es el árbol y este es el hombre. ¿No? La sombra siempre pues está proyectado a la superficie. A una superficie, en este caso es el suelo. Entonces ahora vamos a realizar nuestra proporción. Observamos y estos dos triángulos tienen el mismo ángulo, que es 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Entonces nuestra proporción va a ser de esta manera. Va a ser 600, va a ir como numerador, y h, que es la incógnita, va a ir como denominador. Y esto va a ser igual a 300, la sombra del árbol va a ir como numerador, y la sombra del hombre va a ir como denominador. Ahora podemos simplificar estos dos números. Quinta de 300, 60. Quinta de 80, 16. Ya nos quedó un poco más reducido nuestra fracción. Entonces ahora vamos a resolver nuestra proporción en aspas. Vamos a multiplicar 600 por 16, numerador y denominador, que va a ser igual a 60 por h. Ahora que ya tenemos nuestra ecuación, vamos a resolver. 600 por 16 nos va a salir 9600. Y 60 va a pasar a dividir. H, nuestra incógnita. Al dividir 9600 entre 60 vamos a obtener el valor de nuestra altura, que es 160 centímetros, que es la altura del hombrecito que tenemos acá. Porque teníamos la altura del árbol, pero no teníamos la altura del hombre. Entonces ya hemos encontrado su altura, que entonces este hombrecito mide 1,60 m.